Buenas noches. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema muy importante, la Declaración de los Derechos Humanos, pero le vamos a dar un enfoque en salud. Bienvenidos todos. Este es un pequeño video preparado aquí por un servidor, Juan Carlos Ramos Villanueva, dirigido por el doctor José Luis Martínez Oropesa, que nos imparte la materia de legislación en servicios de salud en la maestría de la Administración de los Servicios de Salud por la UNIDEP. Pues, sin más, entremos en detalles. Para basar este pequeño video, justamente lo que yo quiero plasmar es iniciar desde una pregunta. ¿Puede una sociedad llamarse justa si el derecho más básico, que es el de la salud, no está garantizado para todos? Si lo vemos desde esta perspectiva, los derechos humanos, ¿qué son? Son lo más básico que nos diferencia de los animales y que demuestra nuestra evolución como humanidad. Si no partimos de ello y si no le estamos ofreciendo lo más básico a los seres humanos con los cuales compartimos hoy en día, ¿qué nos queda? He de ahí la importancia de este tema. Partimos en 1948 cuando se da la Declaración Universal. En todo ello, encontramos que hay una ruta directamente. Es las Naciones Unidas al estar todos juntos en diciembre del 48, fecha que estamos próximos a conmemorar, que se generan 30 derechos inalienables propios de la humanidad. Todo esto después de venir de varias guerras, de varias conquistas y entendiendo que la humanidad está pasando a otro momento diferente. Es ahí donde nace todos estos contextos. ¿Cuál es la importancia que tiene? Pues primero que son parte de nosotros, del ser humano. Pero en México, aparte lo tenemos grabado en nuestra Constitución. Y si le damos el enfoque todavía en salud, vamos a encontrarlo muy marcado en el artículo cuarto. Aparte, hoy en día, con la realidad que se está viviendo, tenemos que abordar los derechos humanos en salud, en vida y en general, porque lo estamos viviendo, los están violando hoy en día en nuestra sociedad, en nuestras comunidades, en nuestros pueblos, inclusive hasta con los migrantes que van pasando por nuestro territorio. ¿Cuáles son los objetivos que busco con esto? Bueno, analizar una interconexión, primero entender los derechos humanos, cómo están vistos en México, pero después poderles dar este enfoque directamente hacia nuestro país. Entre las previsiones de los objetivos básicos que vamos a manejar van a ser cuáles son las principales obligaciones que tiene el Estado. Vamos a evaluar los desafíos que nos estamos encontrando hoy en día y vamos a proponer al final, en las conclusiones, algunas estrategias que a lo mejor ya las han pensado muchos, no vamos a inventar el hilo negro, pero al menos es una aportación que queremos dejar. Derechos. En cuanto pensamos en derecho, ¿en qué estamos pensando? Abogado, leyes, pues es eso, es el ponernos de acuerdo como humanidad para llegar a un consenso que nos lleve a tener justicia. ¿Para quién? Para todos aquellos que ostentamos llamarnos humanos. Hay principios fundamentales, la universalidad, la inalienabilidad, la interdependencia e indivisibilidad, la igualdad y la no discriminación. Cada una de ellas tiene todo un contexto, toda esta fuerza. Estos son los principales cuatro elementos. En la universalidad, entender que le aplica a todos, que nadie está excluido como tal. En la inalienabilidad, el que son inherentes a nosotros y que no se puede renunciar a ello, no se puede quitar. El ser humano es humano por ser humano. Desde la ontología y desde los principios fundamentales, por eso nos hace ser lo que somos directamente. En la interdependencia es donde vamos a entender que todos tenemos la misma importancia y que no se puede diferenciar ni se puede atacar de manera diferente.
Y en la igualdad y no discriminación, pues obviamente, donde todos somos iguales ante todos, ante la ley, ante los demás. Si entendiéramos la estructura de los derechos humanos, vamos a encontrar los primeros dos son los principios generales que afirman la libertad, la igualdad y evitan la discriminación. En los artículos del 3 hasta el 21 vamos a hablar de los derechos civiles, políticos, donde se busca proteger la vida, la libertad, la participación en la vida pública, el que no podamos ser esclavizados, donde se tiene un una apertura total en la libertad de expresión, de forma de vestir, de todo lo que nos implica la libertad. Del 22 al 27, tus derechos económicos, sociales y culturales. Y aquí hago énfasis en el número 25, que es en el cual te dice que tienes derecho a un nivel de vida adecuado, incluyendo la salud. En los artículos 28 al 30, la implementación y los deberes. En este se habla que todos estos derechos se tienen que hacer efectivos sí o sí y que todos debemos de respetarlos como tal. Voy a darle el enfoque, que es lo que he querido mostrar desde el principio. Si lo vemos desde salud, hay otros cuatro elementos que tienen que estar en estos derechos: disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad. Entendiendo la disponibilidad, con que tiene que haber la posibilidad de que te atiendan. Suficiente cantidad de centros de salud, de hospitales, de médicos, de personal, de todo. Una accesibilidad donde no se te va a discriminar ni porque no puedes entrar, porque tienes una discapacidad, ni porque tu grado económico es de uno u otro, sino que tienes que tener este acceso directo, esta aceptabilidad, donde el respeto de la ética médica, la cultura y la perspectiva de género buscan que se dé a todos el trato por igual, este trato digno. Por lo tanto, está normado, está concientizado y obviamente todo desde un principio de calidad, donde todo está aprobado, bien capacitado y pues obviamente certificado. ¿Cuáles son los retos de los derechos humanos en México? Pero sobre todo en el punto de salud. Encontramos un sistema de salud partido. Tenemos muchos subsistemas. ¿Y eso a qué nos ha llevado? A que trabajas, vete al IMSS. ¿Te corrieron? Vete al sector social. ¿Te contrató el gobierno? Vete al ISSSTE. ¿Pero se pueden comunicar entre ellos? No. ¿Por qué no? Porque el sistema es diferente. Y los subsistemas te llevan a tener una fragmentación de la salud en nuestro país. Es el colmo. Si es un derecho que está desde Constitución, ¿por qué estamos peleándonos con algo que debería haber sido desde el principio? Algo para todos. Es como pensar, ¿el agua tiene que llegar a todos? Sí, independientemente vivas en Monterrey, Ciudad de México o acá en Playa del Carmen, en Quintana Roo. Hablemos del segundo punto, la desigualdad geográfica, donde vemos disparidades profundas entre la gente que vive en las comunidades, en la gente que vive en las grandes ciudades y no digamos en la capital. Ahí podemos encontrar inclusive los mejores hospitales del país están concentrados en la Ciudad de México. Los institutos nacionales de investigación están en la Ciudad de México. De ahí te vas a las siguientes capitales en Monterrey, Guadalajara, Puebla y se acabó. Todo lo demás está desgregado. Nos vamos a la cuestión de los medicamentos. Hoy en día ha sido hasta una broma de mal gusto decir cómo están haciendo la distribución de medicamentos. No encuentran la fórmula. Es a veces irónico creer que un derecho tan básico como tener acceso a la salud, que te incluye tener un medicamento básico, simple, sea tan complicado de llevar. Y no digamos hablar de la violencia obstétrica, donde por falta de perspectiva de género estamos encontrando un montonal de problemáticas hoy en día. Son los retos que a mi ver México está enfrentando y nos está llevando inclusive hoy en día a enfrentarnos entre nosotros por tener una cosmovisión diferente partida. Al hablar de todo esto,
quiero generar una conclusión, un análisis. Lo primero, el derecho a la salud no tiene que ser una meta a la que vamos a llegar. Tampoco tiene que ser algo a lo que los gobiernos tengan que decir, ah, es que ya lo estoy logrando. No, pero ese sentido debería de ser, es algo que nos pertenece a todos. Los derechos humanos son derechos por ser humanos. No tiene que negarse a nadie. Debemos de cambiar las políticas públicas hasta que nos lleven a entender esto, quitarle la parte económica, el peso económico que tiene de los negocios y darle el peso económico de la humanidad, de lo que se gana al tener una población sana. Y mi segunda conclusión más importante, que el derecho a la salud es la mejor forma de decir que hay una justicia social y de no discriminación. Por eso, aquí con ello, sin querer ser partidista ni mucho menos, quisiera que se convirtiera en un análisis real para quienes puedan ver este video de que nuestra sociedad tiene que evolucionar sí o sí. Sí o sí tiene que evolucionar a un cambio donde la salud tenga fuerza, donde la salud tenga la importancia de un derecho inalienable a la humanidad, algo que le pertenece como tal. Si ya existe un marco legal, si ya sabemos que se tiene que aplicar y si ya sabemos quiénes lo tienen que hacer, hagámoslo. Hay quienes se quieren sumar a esto, hay quienes están queriendo fortalecer. Busquemos que todo ello se vaya dando y en los diferentes momentos en los que nosotros tengamos oportunidad de contribuir, hagamos el cambio. La propuesta para la aplicación de todo esto, lo primero sería, vamos al primer nivel, vamos a los centros de salud. Hay centros de salud en las ciudades, hay centros de salud en las comunidades. Que sea la salud para todos. Y si para eso tenemos que invertirle en ello, hagámoslo. Hagámoslo con fuerza, hagámoslo con creces. Que no se vaya a un PIB del 6%. No, si nuestro país requiere para poder primero universalizar la atención en salud y darle esa garantía a su pueblo de que tienen salud inmediata, si para eso tenemos que dedicarle un PIB mayor, pues vamos a darlo, como lo hacen muchas potencias en el mundo. El segundo punto, el tener un modelo de atención intercultural. Dejemos de pensar solo en nuestro pequeño cuadrito. Dejemos de pensar solo en nuestra comunidad, en nuestras costumbres, en nuestras regiones, en nuestras formas. Entendamos que estamos globalizados. Entendamos que estamos en un mundo cambiante. Entendamos que tenemos raíces. Entendemos que estamos conviviendo con todo el mundo. Por lo tanto, nos implica que vayamos siendo sensibles a todos estos cambios y los vamos a integrar desde las cuestiones del lenguaje, en las cuestiones de la cuestión corporal, el trato y el manejo que se le da a los pacientes y a y a toda la población. Busquemos tener una garantía de abasto. Para tener una garantía de abasto, principalmente es busquemos todos cuidar que no se robe. Si no lo ocupo, no lo llevo. Ir formando una cultura, que esto eduquemos a nuestros hijos en ello mismo y que de igual manera a nuestros políticos los estemos vigilando, les estemos viendo justamente que las cosas se logren, que no haya un desperdicio en estos medicamentos y que ayudemos a que las cosas se logren. Y por último, busquemos tener mecanismos para exigir y fomentar que las cosas se den. Fomentemos que pueda haber amparos, que pueda haber la Comisión de Derechos Humanos ya no pensada solo para todos aquellos ladrones y gente que está pasando por situaciones penales que a veces pareciera que están dedicados a ese tema, cuando los derechos humanos se refieren a todos. Y hay muchos que requieren más del apoyo de los derechos humanos y que no lo piden
porque están esperando justamente que la sociedad llegue a ellos, que todos los que hoy en día se acercan, tocan esa puerta, que son grupos minoristas y que a fin de cuentas quieren imponer sus leyes sin pensar en el bien común, solo en el bien particular. Por lo mismo, tenemos una gran meta. Tenemos que buscar la manera de que los derechos humanos se conviertan en eso, partiendo desde su origen inicial, en el cual se aspiraba a ser mejores y a entender que la humanidad hemos evolucionado. Busquemos nosotros evolucionar en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de actuar. Y en este caso, para todos aquellos compañeros que puedan ver este video, de igual manera la invitación, que hagamos el cambio, que marquemos la diferencia. Dejo las fuentes bibliográficas. Hay muchísima información, principalmente, pues obviamente de la Comisión de Derechos Humanos, de la Coneval, de la Organización Panamericana, de las Naciones Unidas, pero hay muchísima gente que se ha dedicado a hablar del tema. No dejemos de hacerlo, no dejemos de hablar de ello. Buenas noches a todos y muchas gracias. Hasta luego.